Cordial saludo, mi nombre es Julio Humberto Arroyo Carrillo, estudiante de Ingeniería Industrial, SEAD, Acacía de Meta. En el presente trabajo voy a exponer la unidad 1, 2, 3, fase 4, exposición de video de informe ejecutivo de proyecto de exportación, foro de discusión. Proyecto de exportación, proyecto entre posibles inversionistas. Flores. Estados Unidos, por su parte, es el país donde se exporta la mayoría de flores colombianas, 80%. Hemos tenido la fortuna de que la economía del país del norte es la más fuerte en todo el mundo y es allá donde más exportamos. Estados Unidos, dada la estructura de costos de la producción floral norteamericana y las buenas facilidades de transporte internacional de productos frescos, la competitividad de las flores importadas ha ido en constante aumento, por lo que no es de extrañar que en años recientes las importaciones representan un 75% de consumo total de flores en ese país. El valor de las flores importadas ha crecido a una tasa de promedio anual del 6% entre 1992 y 2002, muy por encima del aumento geográfico y el consumo en la mayoría de productos de origen agrícola. En constante consumo, a pesar de la subida de los precios, se puede atribuir a dos razones principales. A. La calidad consistente en las flores importadas, que permite que se logre un posicionamiento y la conservación de los clientes. B. La economía de Estados Unidos tiene un ritmo de crecimiento de un 4,37% anual aproximadamente, lo que mantiene el poder adquisitivo de los habitantes prácticamente constante, permitiéndole comprar este tipo de productos. Las características del país donde se va a exportar, como preferencia de los consumidores y normatividad. Flores. Las variedades de flores más consumidas por los norteamericanos son las rosas, pompones, claveles, alstroemerias, crisantemos, hortensias, entre otros. La norma global GAP para flores y ornamentales cubre el material de reproducción vegetal, gestión del suelo y sustratos, uso de fertilizantes, productos fitosanitarios, cosecha, como también los tratamientos post cosecha, y es importante contar con certificaciones de este tipo. Dinámica del sector. El estudio de este caso se realiza mediante el uso de la teoría económica del diamante de competitividad elaborado por Michael Potter, que según su creador buscaba estudiar un grupo de industrias de diferentes sectores y múltiples nacionales para poder asimilar el porqué del éxito de unos sectores y la eficiencia de los instrumentos de producción y comercialización en el mercado global. La producción y comercialización del sector floricultor colombiano antes y después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con énfasis en la política y la actualidad del Estado, quien, según teoría Porter, debe estar presente en el ciclo de desarrollo comercial, impulsando al sector de manera efectiva. Dotación de factores. El primer elemento es la dotación de factores y 2011, donde se tienen en cuenta los factores de producción para los cultivos de flores en Colombia. Primero se hace la relación a factores básicos como las zonas de tierra fértil especial, sabana de Bogotá y Antioquia, donde se encuentran las principales y grandes hectáreas de cultivos. El segundo factor importante es la utilización de la infraestructura de comunicaciones para ser utilizada en el desarrollo de los puertos, permitiendo la creación de campos industriales para que faciliten el intercambio de nuevas tecnologías y poder desarrollar mejor los recursos de cara al mercado de servicios que está presentando actualmente en el TLC. La demanda y consumo. El consumo de flores en Estados Unidos está marcado principalmente por la estacionalidad de las ventas. Esta depende principalmente de alguna fecha especial. Algunos días importantes de consumo son el día de San Valentín, el día de la Madre, Navidad, Pascua, entre otros, donde las ventas aumentan exponencialmente. Cifras oficiales señalan que Estados Unidos recibe desde Colombia un 78,3% del total de su importación de flores, lo que permite a las flores
las Rosas y las Bourget colombianos tener una participación en el mercado estadounidense del 54 y 86% respectivamente. Esto es una gráfica de reporte de ranking y la tabla de Liscomex. Proyectos de exportación ante posibles inversionistas. Los ICORTEMs, términos de comercio internacional, son términos de 3 letras cada uno, reflejan las normas de aceptación voluntarias por las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías acerca de las condiciones de entrega de la mercancía. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Los Incoterms regula 4 aspectos básicos de contrato de comparativa internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y transporte de documentación aduaneros. 1. La entrega de las mercancías es la principal de las obligaciones del vendedor. La entrega puede ser directa cuando el Incoterm define que la mercancía se entregue al comprador. Son los términos E y los términos D. O indirecta cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, un transportista o un transitorio. Son los términos F y los términos C. 2. La transmisión de los riesgos es un aspecto esencial de los Incoterms y no debe confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en los riesgos y en la mayoría de los casos también los gastos se transmiten en el punto geográfico y el momento cronológico que definen el contrato y el Incoterm establecido. 3. La distribución de los gastos. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra los demás gastos. Existen 4 gastos. Los términos C, en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte, y el segundo, en su caso, hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es el origen. Esto se debe a usos tradicionales de transportes marítimos que permiten la compraventa de las mercancías mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento del embarque. 4. Los trámites de documentos aduaneros. En general, la exportación es responsabilidad del vendedor. Solo existe un Incoterm sin despacho aduanero de exportación, EXW, donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un transitorio o un agente de aduanas en el país de expedición de la mercancía, que gestiona la exportación. Los restantes Incoterms son con despacho, es decir, con exportación es responsabilidad del vendedor, que alguna vez se ocupa también en la importación en el país de destino, por ejemplo, DDP. Permisos previos para la autorización de la exportación. El certificado fitosanitario es un requisito para exportar mercancías de origen vegetal que se expide ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Antes de la salida de la mercancía se debe ingresar al Sistema de Información Sanitaria para la Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios, SISPAP, y solicitar el certificado fitosanitario, inclusive antes de la salida de los productos de la finca con destino a puerto o aeropuerto. Este documento debe imprimirse desde el aplicado SISPAP y la carga debe viajar con toda la documentación: factura comercial, lista de empaque, certificado fitosanitario. Permisos fitosanitarios con pago en línea. Certificados fitosanitarios de nacionalización. Certificados fitosanitarios para exportación. Licencias fitosanitarias.
Medio de pago para el cobro de la exportación. Carta de crédito. Es el primer mecanismo utilizado para prevenir el riesgo de no pago debido a que la transacción generalmente se presenta entre los intermediarios financieros, es decir, los bancos, pues los pagos provienen directamente de estas entidades y respaldan a los empresarios. Según la forma de pago, puede ser cartas de crédito a la vista, que son contraentrega a presentación de los documentos específicamente, no dan plazo para el pago al beneficiario, en cuyo caso es portador. Pagos anticipados. Son los pagos que se afectan antes de ingresar la mercancía a territorio nacional. Puede ser hasta el 6% del valor de la operación, con pago de tarjeta crédito internacional. En las importaciones por valor superior USD 10.000 o su equivalente en otras monedas, los importadores deberán presentar al momento de efectuar el pago al intermediario del mercado cambiario la declaración de cambio por importación de bienes sin tener en cuenta si la finalización es o no superior de 6 meses. Bueno, muchas gracias.